Televisión Nacional de Chile. Está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. 24 horas Central, sábado. Muy buenas noches. 2 viviendas fueron destruidas producto de acumulación de gas, lamentablemente cobrando la vida de una adulta mayor. Bomberos trabajó varias horas para estabilizar la estructura y por la onda expansiva 9 casas sufrieron diferentes daños. Aquí comienza 24 horas Central, sábado. Con el auspicio del futuro está aquí, está sucediendo ahora. Sodimac. Vuelve el hipotecario pro de Banco Estado. Aguas Andinas. Audífonos para pérdida auditiva GAES. Y Movistar Fibra. Presentamos 24 horas Central, sábado. Ya lo decíamos, una explosión por gas dejó una persona fallecida en Temuco. Tomamos contacto con Catalina Sánchez con todos los detalles. Cata, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Josefa? No son buenas noches en la región de la Araucanía, en específico en la comuna de Temuco, porque tal como lo hemos informado durante toda esta jornada se registró una gran explosión. Esto ocurrió en el sector Fondo El Carmen, en la comuna de Temuco, en la capital de la Araucanía, específicamente en la calle Los Físicos, llegando a Braulio Arenas. Estamos en este sector. Hay que decir que la imagen es bastante clara, es bastante dramática, es lo que está viviendo hoy no solamente una, sino que varias familias de este sector que han visto graves daños en sus casas. Esta explosión dejó una vivienda totalmente destruida. Es impresionante la imagen. Evidentemente hay personas que están aún en un estado de shock y es por eso que el municipio ha dispuesto el trabajo con la gestión de riesgos de desastres, con psicólogos, con trabajadores sociales, para poder también hacer un catastro en conjunto con el Ministerio de Vivienda para poder entregar una ayuda lo más pronto posible a quienes se han visto afectados por esta situación. Hay una investigación en curso, evidentemente, también lo ha informado la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para poder ver qué fue lo que finalmente generó esta gran explosión, este estruendo, ¿no?, que se escuchó a varias cuadras de este sector, generando alerta, ¿no?, alarma en los vecinos, dando cuenta entonces de que se generó además un incendio, generó la concurrencia de varios voluntarios de bomberos para apagar este incendio, y además también dando cuenta de estas graves consecuencias que estamos viendo en este minuto en las imágenes. Hay por lo menos 9 casas más, aparte de la que resultó totalmente destruida por este estruendo, con daños principalmente en los ventanales, en los vidrios. Hay vecinos que han optado por dormir el día de hoy en otro domicilio, pero hay quienes se han mantenido en este lugar tapando con lo que tienen estos ventanales que resultaron totalmente destruidos. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentaban respecto de esta lamentable noticia a los vecinos. Estaba llegando a mi domicilio y bueno, tratando de ordenar algunas cosas, pero fue terrible el impacto. Pensamos que se había volado un techo o algún generador eléctrico, pensé yo, lo primero. Pero salimos afuera y la casa estaba en el suelo. Una verdadera tragedia en Temuco, Catalina, de la que estuvimos dando cuenta en horas de la tarde y que por supuesto continúa la tensión, continúa la expectativa en orden a esclarecer qué fue lo que ocurrió, entendiendo que se manejaba una posible falla en el suministro, un suministro que además podría haber afectado a más casas porque están todas conectadas. ¿Qué se sabe hasta ahora, Catalina, sobre la investigación? Sí, es importante lo que tú mencionas, Josefa. Claro, se genera esta explosión, es un ruido tremendo que muchos vecinos no sabían lo que estaba ocurriendo. Finalmente salen, se dan cuenta de esta destrucción total de una de las viviendas, varias casas más, por lo menos 9, te comentaba yo, que están también con otros daños, sobre todo al interior y también en las rejas y en los ventanales, en los vidrios, que resultaron, bueno, destruidos por este fuerte estruendo. Pero acá lo importante es saber qué generó esta explosión. Lo que se investiga actualmente por parte de la SEC principalmente es esta fuga de gas, así lo hizo ver también el alcalde de la comuna de Temuco, también el general Patricio Yáñez, dando cuenta además de que lamentablemente, Josefa, una vecina que se encontraba al interior de este domicilio, una adulta mayor de 77 años, resultó fallecida. Ella vivía en este domicilio con más personas, pero solo se encontraba ella en su interior. Vamos a escuchar parte de aquello.
habría explosionado, por causas que se investigan, una casa habitación y lamentablemente tenemos que comunicar el fallecimiento de una persona de sexo femenino de 77 años de edad que se encontraba en el interior de esta casa habitación. Los familiares ya se encuentran comunicados de esta información. La señora, ¿no es cierto?, se habría encontrado sola en el interior del domicilio, por lo tanto, comunicado al Ministerio Público los hechos. Bueno, lo que es parte de la investigación que está realizando, nosotros estamos haciendo que se haga presente la empresa que corresponde acá, que es Lipigas, que al momento no se ha hecho presente, para que hacer la investigación, pero se encuentran los equipos especializados de bomberos y la primera hipótesis clara de este tema es que es una explosión producto de gas. Ahora, si es una fuga, acumulación, va a ser parte de la investigación que va a realizar bomberos y la empresa pertinente. Claro que sí, peritajes y una indagación que todavía está muy preliminar, ¿no? Que recién comienza y a la que vamos a estar muy atentos. Catalina, te despedimos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y algo que también se investiga es lo que pasó en Santiago Centro. Ya han pasado casi 3 días desde que se originó el incendio en el subterráneo de la Galería 21 de Mayo en esa comuna. Los comerciantes y algunos residentes han hecho filas para poder ver en qué condiciones están sus departamentos y también locales comerciales, pero todavía no saben cuándo podrán volver. Así quedaron los locales que están sobre los 2 excines que se quemaron. Aquí se pone un poquito más Peligrosa la cosa. peligroso ahí. Y hay mucha destrucción, todavía hay temperatura, y todavía un ambiente enrarecido. Aquí está calientita. Se entró el agua, estaba toda la parte de abajo mojada la ropa. Llenos de cenizas, algunos inundados y otros con pérdidas casi totales. Está irreconocible. Ver la galería en estas condiciones nos da pena, pero es nuestra fuente de trabajo y tenemos que seguir. Es el resultado de este incendio que duró cerca de 22 horas en el corazón de la capital. Casi 2 días para extinguirlo por completo, aunque la emergencia no ha terminado para los residentes ni los vendedores. No me dejaron ingresar porque iba con maleta. No me dejaron ingresar. Si yo quiero sacar lo que es mi patrimonio. Este viernes en la tarde se les permitió el ingreso previo registro, pero solo para cerrar sus locales. Todos sus productos quedaron adentro. Sí, más o menos unos 5 minutos para poder entrar, verificar si hay algo personal que sacar, algo importante y cerrar las rejas. Denuncian que ya se han registrado robos, a pesar del resguardo de carabineros y la seguridad municipal. Tienen todas las entradas abiertas. No tienen candado, no tienen nada. A un locatario del entrepiso mío patearon la puerta y le revisaron cajón. A otro que está en el 3er piso, como le vieron las puertas abiertas, le sacaron cosas que había encima. Después en los locales de joyería no había luz, no podía ver cámaras, nada. Que puede pasar algo, que pueden entrar. Había mucha más vigilancia, ahora ya no. Imagínense, mañana domingo. Por supuesto que no se pueden dejar que saquen las cosas. Estamos en una emergencia, un bombero entregó el edificio, hay gases que están ahí, la permanencia en el lugar, yo no sé qué le puede pasar a esas personas. La duda que tienen todos, ¿qué va a pasar con ellos los próximos días? Lo que es peor, no sabemos cuándo podemos abrir. Que uno tiene gastos. Necesitamos abrir rápido, porque uno también tiene compromisos para pagar. Creo que aquí hay una irresponsabilidad tan grande de una persona que por abastecerse de tanta mercancía, de que traían unos camiones gigantes que llenaban esas bodegas abajo del subterráneo de nuestro edificio. El subterráneo donde alguna vez funcionaron los cines es propiedad de la firma Inversiones Cochamó, uno de los que se conoce que arrendó el lugar, Chin Lei Fan, un empresario de nacionalidad china que instaló una bodega de manera irregular. Porque no estaban los permisos para operar como bodega, eso por supuesto desde el primer momento está descartado. Ex miembro del programa Jingo, ahora tiene una tienda de artículos relacionados a celulares. Según la municipalidad, no ha aparecido hasta el momento. Sí. El lunes, porque ahora está en vacación con los niños y puede ir a la monjita igual, porque él va a ir para allá, él siempre ir para allá a trabajar. Las autoridades ya anunciaron medidas legales contra quienes resulten responsables. Que nosotros como municipio estamos iniciando acciones legales, tanto civiles como penales. Estamos también evaluando junto al Consejo de Defensa del Estado cuál va a ser la acción legal que vamos a tomar por daño al monumento histórico. Dios mío. Mira,
El edificio se mantendrá clausurado hasta por lo menos que terminen las labores de los equipos de investigación y los estudios sobre los daños estructurales. Hasta entonces, más de 200 personas no sabrán cuándo podrán volver a sus trabajos ni hogares. Bueno, y tras el positivo balance de la denominada Ley Papito Corazón, recientemente ingresó al Congreso un nuevo proyecto, la Ley Hijito Corazón, que busca proteger a las personas mayores en Chile frente al abandono familiar y hospitalario. Para eso se implementarían nuevos mecanismos para cumplir, por ejemplo, el deber legal de los hijos de alimentar a sus padres. ¿Cómo operaría la nueva ley? Mira. Decir que Chile envejece no es porque sí, vivimos más años y la cantidad de niños se reduce. Al 2050, escuche bien, 3 de cada 10 personas en nuestro país superarán los 80 años. ¿Cómo se llega a esa edad? ¿Cómo se envejece aquí? Es otra historia. Es muy triste, porque cuando tiene a los hijos tiene que estar con ellos tranquilo, ¿no? Sí. Porque uno ya los crió, los educó. Pero a veces que los hijos no entienden, no recapacitan más que todo y nos dejan solos. Más de 11.000 adultos mayores fueron abandonados en hospitales entre 2018 y 2025. Además, se suman altos índices de malnutrición, aislamiento y deterioro emocional, otras formas de abandono. Inspirado en la exitosa Ley Papito Corazón, que desde su implementación ha ordenado el pago de 2,5 billones de pesos en pensiones de alimentos, surge un nuevo proyecto. Queremos instalar una cultura de responsabilidad, no solamente con aquellos padres que tienen que responder por su labor como padres frente a sus hijos, sino que también de los hijos que tienen que responder frente a los padres. La denominada Ley Hijito Corazón busca proteger a las personas mayores en Chile, en especial a las mayores de 80 años frente al abandono familiar y hospitalario. Pero, ¿a qué están obligados los hijos o hijas respecto de sus padres o madres? Existe una regla en virtud del cual los hijos deben ayudar a sus padres con la pensión de alimentos. Obviamente esto es la medida que se cumplen los requisitos legales. El padre tenga la necesidad de esa ayuda, que el hijo la pueda proporcionar y que el vínculo de parentesco esté determinado. Desde 1857, dice el Código Civil, se puede demandar a los descendientes por pensión alimenticia, iniciar un proceso judicial o derivar en eso a través de una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Qué cambiaría con la nueva ley? Normativas procesales más ágiles, es decir, que le permitan al juez poder decidir de manera más rápida, sin que necesariamente hayan actos de violencia intrafamiliar, solamente por entender que los derechos del adulto mayor están vulnerados. Al igual que la Ley Papito Corazón plantea la retención de fondos previsionales ante incumplimientos, lo que abrió el debate de inmediato. Debe ser una cosa natural y normal como fue cuando yo era joven y pude cooperar con mi papá hasta el final y así. Y creo que es como también quién es padre finalmente. A mí la verdad me daría un poco de miedo incluso personalmente que mi padre biológico un día llegara y dijera, hola, me debes plata. Bueno, al igual que en cualquier juicio, este procedimiento especial que crea este proyecto de ley en los tribunales de familia permite, como en cualquier tipo de situaciones, poder apelar, poder presentar antecedentes que esclarezcan el rol que cumplió el padre o la madre a la hora de cumplir labores de crianza y por lo tanto el demandado va a tener la posibilidad también de apelar y de evitar que se le retengan los fondos previsionales. Hoy de hecho ya hay excepciones que mantendría la nueva ley. Se extingue esta obligación de dar alimentos cuando se comete una injuria atroz. Que haya intentado asesinarlo, que haya causado lesiones graves o que haya hecho abandono. ¿Y el maltrato o abuso sexual lo contempla? Sí. Un proyecto que también incluye derecho a acompañamiento permanente en hospitales y que obliga a estos recintos y a residencias a informar a las personas mayores sobre sus derechos y herramientas legales disponibles. Cuando el Estado falla, se le pasa la cuenta a las familias. Y eso es un error. Las personas mayores no quieren terminar sus vidas enfrentando a sus hijos en juicios. Lo que necesitamos es una ley nacional de cuidados con financiamiento público, equipos gerontológicos, apoyos post-hospitalarios y redes comunitarias. El cuidado no puede ser un favor, es un derecho humano. La
penas también subirían si hoy, producto del abandono, una persona mayor sufre lesiones o muere. La sanción va desde los 61 a 541 días de privación de libertad. De ser ley, este proyecto llegaría a los 3 años de cárcel. Una idea que, según sus autores, apunta a generar mayor conciencia sobre ellos y que envejecer no sea sinónimo de desaparecer. La última palabra la tendrá el Congreso. El reconocido exboxeador Joel Mayo fue brutalmente asesinado por su vecino en una discusión afuera de su casa en Villarrica, esto en la región de la Araucanía, mismo lugar donde la PDI detuvo al sospechoso. El boxeo profesional está de luto, el deporte nacional también, y no solo se termina con la vida de una persona, yo creo que se termina con las ilusiones de un deportista o un exdeportista en este caso que quería hacer algo más por este mundo y por el deporte. Tenía 53 años, había dejado en lo más alto a la Araucanía y a nuestro país. Joel Mayo, reconocido exboxeador, falleció la mañana de este sábado luego de ser apuñalado en reiteradas ocasiones. Este viernes, cuando salía de su domicilio, discutió con uno de sus vecinos, quien lo atacó con un arma blanca en la zona de su pecho y abdomen. Rápidamente fue derivado al hospital de Villarrica, donde, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Su historia que yo veía que fue un gran boxeador, que fue querido por la gente. Fue triste lo que pasó. Que descanse en paz nomás, porque los vecinos lo vamos a recordar todo acá. Un cabro que yo jugué la pelota con él, fue digno, un boxeador que ganó varios títulos, muy querido porque tenía un deporte tranquilo. A pocas horas de lo ocurrido se confirmó que la Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor de este crimen, su domicilio a pocos metros de la víctima. Cámaras de seguridad lo habrían situado en la intersección de las calles Pasaje 1 con Francisco Dávila, donde ocurrió el ataque. Ya en el cuartel policial habría confesado la autoría del crimen. Personal de la Brigada de Homicidios de la comuna de Temuco concurrió hasta Villarrica con la finalidad de efectuar las primeras diligencias, logrando la detención de esta persona, quien en dependencias de la unidad policial habría confesado su autoría. De los antecedentes del imputado se logró determinar que este era un vecino del mismo sector, quien fue ubicado en horas de la madrugada, y mediante relatos de testigos, así como el levantamiento de imágenes de cámaras de vigilancia, se logró obtener los medios necesarios de prueba para lograr su detención. Diligencias que buscan esclarecer la dinámica de lo ocurrido, pero más aún las razones que gatillaron el inicio de una discusión que terminó de la manera más inesperada. El hasta ahora único imputado del brutal asesinato se mantendrá privado de libertad mientras se realizan una serie de diligencias, todo a la espera de su formalización de cargos el próximo martes por el delito de homicidio consumado. Hoy día cualquier persona que se atreva a cometer un delito de esta naturaleza, no le quepa ninguna duda que se va a perseguir y que van a haber resultados positivos como lo han habido y van a ser condenados por estos delitos tan graves, y además son delitos que tienen penas muy altas, por supuesto, y por lo mismo es que no vamos a dejar de trabajar en ello. Toda una vida de esfuerzo y sacrificio, con más de 40 peleas ganadas en toda su trayectoria deportiva, Mayo siempre buscó dejar en lo más alto a nuestro país en el boxeo. Vecinos, amigos y familiares hoy piden justicia. El Juzgado de Garantía de Iquique resolvió asumir la competencia en la causa que investiga el tráfico de drogas que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea en Chile. Esto luego de que el Juzgado de Aviación se declarara incompetente para continuar con la indagatoria. La decisión se adoptó tras determinar que el delito que se investiga atenta contra un bien jurídico común y no exclusivamente militar. De esta forma, el tribunal fijó para el próximo 15 de julio la audiencia de formalización de la investigación en la que deberían determinarse las medidas cautelares contra los implicados. Recordemos que el caso involucra a 5 funcionarios de la FACH ya dados de baja que intentaron trasladar ketamina a Santiago desde la base Los Cóndores en un avión institucional. El Ministerio Público está estudiando todos los antecedentes, sí va a formalizar investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la ley 20.000 y estamos analizando la participación de cada uno de los imputados en los hechos. Además,
Obviamente vamos a seguir con las restantes líneas investigativas para ver el aspecto patrimonial y además si que existen otros responsables de este hecho. Y las autoridades sanitarias prevén un posible alza de enfermedades respiratorias luego del regreso de los escolares al colegio. En la región metropolitana hay una positividad del 40%, por lo que llaman a vacunarse contra la influenza a quienes no lo han hecho. El SAR de San Miguel es un establecimiento enfocado en la atención primaria de urgencia. La semana pasada con un resfrío común y corriente. ¿Ya? Y luego mi marido. ¿Ya? Cayó mi marido y ya hace 3 días que estoy con el pecho malo. Son varios los pacientes que, como esta adulta mayor, han llegado a centros asistenciales por cuadros respiratorios en busca de ayuda. Descanso, boto todo el aire. Súper. Entonces, el siguiente punto se lo va a hacer usted. Vamos a hacer 2 cada 15 minutitos. Actualmente nosotros acá nos encontramos con una alta demanda de consultas por cuadros respiratorios, siendo nuestro principal motivo de consultas personas adultas mayores, las cuales consultan por exacerbaciones de EPOC, exacerbaciones de asma, neumonias. Con una ocupación cercana al 80% de la red hospitalaria, el sistema aún está lejos de niveles críticos, pero de todas formas, las autoridades sanitarias se encuentran en alerta. Es fundamental que podamos de alguna manera prepararnos, sobre todo que hace pocos días ya se retornaron los niños y niñas adolescentes al colegio, y es natural que justamente después de las vacaciones pueda haber un repunte de la enfermedad respiratoria. En la región metropolitana, la circulación de virus respiratorios alcanza un 40% de positividad. Para prevenir cuadros agudos, se ha ampliado la red de vacunatorios contra la influenza. En San Miguel se instalaron en centros comerciales y estaciones de metro. Sí, pues está bueno porque uno no, a veces por el trabajo no tiene tiempo. Yo por el trabajo no tengo tiempo. Entonces me encontré esta oportunidad y hay que aprovecharla. Y me es muy complejo ir a un centro de vacunación, además que hay que esperar, hay cola, entonces todo ha resultado súper expedito. Que se motive toda la gente, sobre todo mayor, para venir a vacunarse, porque así es más suave la enfermedad que les dé. Las vacunas están disponibles para todos los grupos etarios y la información sobre los puntos de inoculación más cercanos a su domicilio la puede encontrar en el sitio mevacuno.cl. La región metropolitana, los grupos más rezagados de vacunación contra la influenza, que están superando poco más del 60%, son las mujeres embarazadas, son las personas mayores entre los 60 y los 69 años y también son los niños menores los mayores de 6 meses hasta los 5 años. La verdad, nuestras búsquedas ahora son bastante en terreno, porque las personas en los horarios habituales de los centros de salud no llegan a los CESFAM en APS. Por eso nosotros como atención primaria salimos de los centros y hacemos estos puntos en los distintos lugares del territorio donde puede haber más flujo. Un llamado a la prevención, ya que aún quedan más de 2 meses y medio de invierno. Este sábado se declaró preemergencia ambiental por las malas condiciones del aire en la capital, por lo que las autoridades sanitarias recomendaron no realizar actividad física al aire libre y no exponer niños o personas mayores con cuadros respiratorios. Bueno, usted se preguntará qué tienen en común Village, Blockbuster o Salos. Son marcas que ya no están, pero que son recordadas con cariño por los consumidores. Cadem elaboró una encuesta al respecto. ¿Qué marca le gustaría a usted que volviera? Mire. ¿Qué marca que hoy día no existe te gustaría que volviera? Tarjetas Village. La marca Johnson también. Las Vilas también, claro, sí, también se han perdido todo eso. ¿Salo tiene acción tampoco? Tampoco. No. Feria del disco se echa de menos también. Están en nuestra memoria. Son marcas que ya no existen, pero que al nombrarlas nos evocan muchos recuerdos de nuestro pasado. Village era muy bonito por sus tarjetitas. El papá de mi hija no había celular, por lo tanto me escribía cartas, porque él trabajaba en el norte. ¿Ya? Y en cada cartita que él me enviaba venía una esquela. Me acuerdo de eso, en esa oportunidad que había libretas, vendían cosas con harto diseño, que eran bien llamativos. Y así como ellas, muchos querrían que una marca del pasado volviera al presente. Aquello lo preguntó Cadem y justamente Village ocupó el primer lugar de las preferencias. Tras ella aparecieron las entrañables Feria del Disco, Johnson, Telepizza, Corona, Blockbuster y Salo. Las marcas que aparecen mencionadas ahí son marcas con las que los adultos de hoy crecieron cuando eran niños. Por lo tanto, marcaron mucho su infancia. Y este sentimiento de nostalgia yo creo que influye tremendamente en el resultado de cuáles marcas fueron mencionadas.
Este año todos pondremos de nuestra parte para cumplir un sueño. Y Salo no es la excepción. Y claro, para muchos niños de los 90, por ejemplo, los álbumes Salo del Mundial de Francia o de Dragon Ball dejaron esa huella imborrable. Otros recuerdan a la Feria del Disco o a Blockbuster como ejemplos de marcas que desaparecieron producto del cambio tecnológico. No todas, pero muchas de ellas, su industria ya no existe y esa es la razón por la que ya no están. O sea, Blockbuster, Kodak, que no parecía mencionada, pero Village también, Feria del Disco, son marcas que no fueron reemplazadas por otras. Johnson ya no existía, yo compraba también ropa y era barato. Y Dijon también ya no existen, eran para el bolsillo común y ahora que murió Corona. El último ejemplo es el más reciente. Hace solo días, Corona bajó sus cortinas, sumándose así a otros retailers como Dijon, Johnson's, Calzados Beba o La Polar, cuyas marcas hoy ya no existen. Lo cual pone en evidencia la necesidad de adaptarse en todo nivel. Y eso implica hacer frente al hecho que estamos frente a un cliente o a un shopper, como decimos en retail, cada vez más digital, y por lo tanto con una propuesta cada vez más digital también. Son las marcas del recuerdo, las que muchos quieren de vuelta, aquellas que viven en el inconsciente colectivo, pese a que por condiciones del mercado debieron cerrar sus puertas para siempre. Ahora. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, oficializó su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre. Giselle Vergara con los detalles. Giselle, buenas noches. Hola Josefa, muy buenas noches. Sí, hace pocos minutos aquí en Espacio Riesgo culminó esta proclamación de Johannes Kaiser como el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Una actividad que convocó a más de 3.000 personas, donde presentó lo que va a ser parte de su equipo, los jefes de cada uno de los principales temas, por decirlo de alguna manera, donde habló de salud, de educación, también de seguridad y también de economía, con personas que van a estar a la cabeza de estas temáticas, decía él, como ejes fundamentales de su campaña. También presentó a quienes son los candidatos o posibles candidatos a parlamentarios de su partido, a quienes han estado acompañando durante este tiempo, planteaba él, en las actividades también en el Congreso Nacional, en la labor parlamentaria, y planteaba esta reestructuración que pretende hacer si llega a ser presidente de la República, lo que tiene que ver con la seguridad, un orden completo, una reorganización, decía, al Ministerio Público, a las fiscalías, un reclutamiento masivo también de carabineros, poniendo especial énfasis también en lo que tiene que ver con las fronteras. En salud, 90 días, los primeros 90 días, decía, para terminar, por ejemplo, con la lista de espera oncológica, trabajo, inversión, auditoría al Estado a propósito de todo lo que se ha conocido durante el último tiempo en lo que tiene que ver con problemas a propósito de dineros públicos. Se le consulta también por las encuestas, él también lo plantea cuando está haciendo su alocución en esta proclamación, lo que tiene que ver con esta baja en las encuestas que había tenido durante las últimas semanas, la posibilidad quizás de haber bajado su campaña como se había planteado durante los últimos días. Pasemos a revisar en cuanto a encuestas y a el desarrollo de su campaña presidencial. En febrero le decíamos que no confiábamos en las encuestas porque las cifras no calzaban. Hoy día le decimos que no confiamos en las encuestas porque las cifras no nos calzan. Y lo mismo le vamos a decir hasta el día antes de la primera vuelta. Lo único relevante aquí es mostrarles la potencia política que tiene el Partido Nacional Libertario. Yo creo que aquí ninguna otra candidatura ha sido capaz de levantar la presión y el respaldo que hemos mostrado nosotros. Y eso debiese también darles que pensar respecto a cuál es nuestro potencial electoral. Giselle Vergara con el detalle de esta proclamación, una más que se suma de cara a las elecciones de noviembre. Muchas gracias, Giselle. Buenas noches. Y han pasado más de 6 meses desde que un conductor de aplicación fue emboscado, asaltado y atropellado por delincuentes que le robaron el auto. Gracias al seguimiento tecnológico, Carabineros logró dar con uno de los implicados, un adolescente de 15 años.
Le robaron el auto y no conforme con eso lo atropellaron. Escuchamos gritos, yo bajé, pero ya estaba en el suelo el joven. Yo vi que pasó la camioneta. La víctima murió en el hospital y los delincuentes escaparon. Eso hasta ahora. 2 días después de la última Navidad, Felipe Franchi salió a trabajar como un conductor de aplicación. Un llamado lo llevó hasta este lugar en Loprado. Aquí 3 desconocidos abordaron el auto, en el interior lo amenazaron y lo obligaron a bajarse. Nos llaman al Uber, hacen la encerrona, le quitan el vehículo. No conformes con eso, lo atropellaron con su propio auto. Le quitaron la camioneta al joven, el joven trató en todo momento de evitar que se la llevaran, se puso por delante, pasaron por encima. Felipe fue trasladado al hospital Félix Bulnes, donde falleció. Los delincuentes huyeron sin dejar rastro, o al menos eso creían. La policía comenzó a investigar. Un dato relevante les llamó la atención. A través del usuario que pidió el auto en la aplicación, lograron identificar a uno de los autores del homicidio. Se logra establecer que el imputado integraba la organización criminal y era quien solicitaba el servicio de transporte. Tras varios días de vigilancia y 6 meses después de dar muerte al conductor de aplicación, lo capturaron saliendo de su domicilio. Detuvo en la comuna de Loprado a un adolescente de 15 años de edad por su participación directa en un robo con homicidio que afectó a un conductor de una aplicación de transporte. Delitos del mismo tipo y reiterados en esta zona según vecinos, los mismos que se han visto en la obligación de aumentar las medidas de protección. Acá lo piden los Uber, justamente estas pandillas, para poder asaltarlo, hacerle la encerrona. Hace poco también hubo otra encerrona, le apuñalaron al joven. Hay una investigación especial que es donde están los grupos ECO, se ha puesto recursos para la investigación, para detectar, obviamente, detener a las personas que cometen estos delitos y finalmente condenarlas. Y esto es lo que ha ocurrido. El adolescente de solo 15 años detenido fue formalizado como autor del robo con homicidio y ser parte de la organización criminal. Quedó con internación provisoria mientras Carabineros trabaja para encontrar al resto de la banda. Este domingo, el informe especial. Colegios en la mira del crimen organizado. Manejamos la cifra, más de 500 colegios extorsionados. ¿Qué está pasando en Chile? Los hechos de violencia de este tipo son inaceptables. Las autoridades advierten que este fenómeno podría llegar a Chile. ¿Estamos preparados? Podría haber crimen organizado incluso entre el barrio, pero la escuela era un lugar que no se tocaba. Este domingo, informe especial en 24 horas Central. TVN. El trabajo de Alejandro Meneses y Juan Pablo Mesa, que podrá ver mañana en Informe Especial acá en 24 Horas Central. Bien, seguimos avanzando. Lo que va a ver a continuación es el primer parque termal botánico de la región de la Araucanía. Un hogar de especies nativas y en peligro de extinción, acompañada de aguas curativas y certificadas por el Ministerio de Salud, que garantizan sus beneficios terapéuticos. Este es el resultado milenario de un proceso natural geológico. Mire. Dicen que son aguas curativas. Vamos a ver. Siento el placer del agua caliente. Para que se me quiten las artritis, las artrosis y todas las cosas. Y a ver si rejuvenezco unos 20 años. El deseo de muchos que han llegado a las faldas del Rucapillán en la Araucanía buscando más que el placer de las cálidas aguas templadas. Es a los pies de este bosque nativo en donde ascienden a la superficie manantiales de aguas termales que, según afirman, poseen propiedades curativas. Nosotros claramente buscamos ser un espacio de bienestar y eso implica no solamente tener aguas que están certificadas por el Ministerio de Salud, siendo aguas curativas, tienen un beneficio de muchos tipos porque están cargados de minerales como por ejemplo el sulfato, magnesio, flúor. Esto tiene como beneficios la circulación del cuerpo, además de propiedades antiinflamatorias para la piel. Se trata de un proceso natural que se da al interior del primer parque termal botánico de la región. Gracias a la alta actividad volcánica bajo la superficie, el agua lluvia y de hielo se filtran hasta niveles profundos, donde se encuentran las rocas calientes, lo que lleva su temperatura sobre los 30 grados.
ayudan al bienestar de la persona, a la sensación de bienestar y también a la recuperación. No significa que cure enfermedades puntualmente, pero sí colaboran con esa sensación de bienestar en las personas. Sales minerales, flúor o azufre, que son generalmente los minerales que se encuentran en este tipo de aguas, postulan a esta calificación para luego estar sujetos a la reglamentación de aguas minerales que hace la Seremi de Salud. Al menos en la historia locura. Al menos, sí, así que no, bien, para venir a relajarse, unos días de vacaciones, así que muy tranquilo. No sé, vamos a verlo en un tiempo más si curan algo, pero son muy ricas. Conserva sus bosques prístinos, algunos incluso en estado de conservación. Rodea las cerca de 10 piscinas de diversas temperaturas. Allí, las aguas terminan su viaje subterráneo para una experiencia de salud, relajo y armonía. Son bosques presentes acá en la zona. Tenemos especies nativas, la idea es que la gente venga al lugar y se familiarice con la naturaleza que ya tenemos como presente en el territorio. Lo que nosotros hicimos fue reforestar como en las partes donde en algún momento se sacó para madera, porque igual es un rubro que se hace acá en la zona. Y claro, todo va acorde como con el crecimiento del ecosistema. Donde el agua y el calor se encuentran, afirman, nace una fuente de sanación, testimonio vivo del poder geológico que habita bajo nuestros pies y que hoy, gracias a sus propiedades, busca brindar curabilidad desde el sur del mundo en sus aguas templadas. Internacional. Muy buenas noches, momentos de revisar información internacional acá en 24 Horas Central. Alcatraz de los Caimanes, quizás ya lo ha escuchado, esta polémica prisión que fue creada en Florida, que ahora quizás le va a escuchar mucho más seguido. Todo esto porque el gobierno de Estados Unidos afirmó que ya está en conversaciones para construir nuevos centros que tengan las mismas características que este polémico prisión que se levantó ahí en Florida. Recordemos que abrió hace poco más de una semana este centro de detención y su funcionamiento no ha estado exento ya de varias polémicas, cuestionamientos. Los primeros reclusos que llegaron al recinto durante esta semana han denunciado las malas condiciones que han tenido que sortear, entre ellos la falta de comida, también la falta de agua, por ejemplo, para ducharse, para lavarse los dientes, para cosas tan cotidianas como esa. Bueno, hay denuncias por parte de legisladores demócratas que asistieron este sábado a fiscalizar la cárcel, pero informaron que no les fue permitido ingresar con cámaras o conversar con las personas que están precisamente ahí detenidas en un centro de reclusión que por ahora tiene una capacidad de entre 3.000 y 5.000 camas, pero la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que necesitan aún más y es por eso que dijo que ya está en conversaciones para poder abrir nuevos centros en diferentes estados de Estados Unidos basados precisamente en el Alcatraz de los Caimanes, que recordemos está rodeada de estos animales, también cocodrilos y pitones, lo que haría casi imposible a las personas que están detenidas ahí dentro poder escapar de ella. ¿Qué dijeron las autoridades? Escuchemos. Están prácticamente hacinados en jaulas, humanos de pared a pared, 32 detenidos por jaula. Lo único dentro de esas jaulas son sus literas y hay 3 pequeños sanitarios con lavabo adjunto. Así que básicamente beben, toman agua y se cepillan los dientes donde defecan. Estoy en conversaciones con otros 5 gobernadores sobre las instalaciones que podrían tener. No les he preguntado sus nombres, pero pronto los anunciaré. Como saben, necesitamos duplicar nuestra capacidad de camas en centros de detención para facilitar la salida de personas de este país lo más rápido posible. Bueno, quiero que cambiemos de tema. ¿Se acuerda del siguiente momento? Lo vivimos hace un mes exactamente y se trata de uno de los accidentes aéreos más trágicos que ha tenido la historia de nuestro planeta. Ocurrió en la India precisamente el 12 de junio de este año y ahora, a un mes de aquello, tenemos un informe preliminar sobre las causas que pudieron haber ocasionado este accidente aéreo y que revelaría, por ejemplo, lo que ocurrió con las 200
las 60 personas que estaban ahí a bordo. Este documento señala conclusiones, no señala conclusiones, pero sí indica que se descubrió que los interruptores de combustible de los motores de este avión Air India Boeing 787, que encienden y apagan precisamente los motores, estaban en posición de apagado al momento de su desplome. Recordemos que alcanzó a estar solo 40 segundos en el aire. Todo esto llegaron a la conclusión producto de las grabaciones de audio de la cabina que lograron recuperar de las cajas negras, en donde se escucha que uno de los pilotos le pregunta al otro por qué los había apagado y él responde que no lo había hecho, revelando finalmente lo que ocurrió previo a que este avión se estrellara contra esta residencia de estudiantes médicos. Bueno, una revelación que no ha dejado conforme a los familiares. Han exigido mayores respuestas, celeridad también ahí en la investigación, algo que el ministro de Aviación de la India ha hecho un llamado a la calma porque pidieron no llegar a conclusiones precipitadas. Bueno, el presidente de Estados Unidos continúa con sus temidas cartas durante esta semana. Ahora le llegaron a México y también a la Unión Europea, anunciando aranceles del 30% a las importaciones de estos países. Bueno, lo compartió como ha sido la tónica por redes sociales, en donde fue dirigida a la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, también a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en donde les advierte que va a imponer estas nuevas tarifas a partir del 1 de agosto y que subirá los aranceles si ellos deciden tomar represalias en contra de Estados Unidos. Pese a esta, von der Leyen dijo que va a proteger los intereses del bloque continental y que, de ser necesario, ella no teme en adoptar contramedidas proporcionales a los aranceles anunciados por Donald Trump, aunque dijo que la comunidad política espera llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de agosto. La presidenta de México también respondió a esta nueva medida de Donald Trump. Quiero que escuchemos en sus palabras las medidas que adoptaría. Nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Bueno, cambiamos completamente de tema. Quiero invitarlos a escuchar unas declaraciones del presidente Javier Milei y les explico. Ponga atención. Con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Había que poner atención a eso, la traidora. ¿A quién se refiere Javier Milei? A su vicepresidenta. Quiebre total finalmente en el gobierno del libertario en Argentina, quien respondió también criticando los viajes que ha realizado el propio presidente Javier Milei. Era un secreto a voces lo que estaba ocurriendo ahí en nuestro país vecino, pero que ahora se hizo público en estas últimas horas. El mandatario argentino cuestionó básicamente la labor que tuvo Victoria Villarruel por no frenar esta sesión en el Senado que se desarrolló esta semana. Recordemos que ella lidera la Cámara Alta y en la que el kirchnerismo logró aprobar un aumento a los jubilados y otros proyectos que, según ha dicho el gobierno, van a afectar al superávit fiscal que ellos defienden. Bueno, estas declaraciones las entregó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hizo un recuento de esos 18 meses en la Casa Rosada, hizo énfasis en las reformas que ha logrado sacar adelante pese a la minoría que él estaba recalcando ahí en el Congreso. Bueno, fue ahí donde acusa de traidora a Villarroel por no seguir los lineamientos del Ejecutivo. Ella no se quedó callada, a través de redes sociales respondió a las críticas, alegó que si existe equilibrio fiscal no debería ser terrible poder ayudar a las personas más desprotegidas. Agregó que si el gobierno necesita más dinero se puede ahorrar en los viajes que actualmente ha estado realizando el mandatario, y también acusó a Milei de dejar de saludarla desde que llegó al poder, dando cuenta así del quiebre que existe al interior del gobierno trasandino. Frontera Global. Con 30 minutos.
dando cuenta del inicio de esta operación militar anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin. Pensando que iba a ser un enfrentamiento corto, ¿no? Iban a ir, iban a cambiar al gobierno. La evaluación fue equivocada. La protección de Ucrania es la función más importante del país y nuestra tarea más vital. Debemos encontrar una solución que no solo ponga fin al conflicto actual, sino que cree condiciones que impidan que se repita en el futuro. Entre estas dos imágenes han pasado 40 meses, que son casi 3 años y medio, pero el terror entre los civiles ucranianos sigue siendo exactamente el mismo desde el 24 de febrero de 2022. La gente mala llegó y mutiló nuestra vida. No sé a dónde voy, pero quiero que mi hijo siga con vida. Los ucranianos nos sentimos muy angustiados porque todos hemos perdido a alguien en esta guerra. La guerra se arrastra por mucho tiempo, demasiado tiempo. 40 meses, casi 3 años y medio. Y la guerra ha tenido un impacto muy grave, muy fuerte en todos los ucranianos. Sin embargo, el conflicto entre ambos países ha tenido múltiples cambios desde el inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin, empezando por la línea de fuego y las zonas en disputa. Luego de 40 meses de guerra, así se ve el mapa del conflicto entre Rusia y Ucrania. En rojo vemos los territorios ocupados por las tropas rusas, que son en gran parte regiones fronterizas del este ucraniano. Vemos, por ejemplo, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. También vemos a Crimea. Particularmente, esta península fue anexionada unilateralmente por Rusia desde 2014. Esto fue antes de la guerra actual, aunque esta anexión que vemos aquí no fue reconocida por la comunidad internacional. En azul vemos las zonas en las que se ha desarrollado la contraofensiva ucraniana tras la ofensiva rusa en febrero de 2022, que se ha concentrado en el norte y en el este del país, que contempla, por supuesto, la defensa de su capital, que es la ciudad de Kiev, pero también de ciudades principales como Kharkov, que es la segunda más grande del país, así como la zona de Gerson. A esto se suma la presencia de milicias ucranianas en lugares como Lugansk, Donetsk y Zaporilla. Ha sido un presidente de la guerra, del país en guerra. Él ha sido un líder de este país y realmente el hecho de no haberse huido al principio, los primeros días, porque le proponían algunos para huir a otros países, para dejar Ucrania, él no lo aceptó, se quedó al frente y pasó por todas las pruebas duras que tuvo en esta guerra. Así que realmente es un líder que es muy apreciado en Ucrania, que es muy apreciado en Occidente. Y es que el liderazgo del joven mandatario ucraniano ha logrado consolidar no solo un sólido bloque de apoyo de sus pares europeos, sino la unidad de su país en torno a la idea de la defensa y la lucha por su territorio. Una lucha en la que han tenido sorpresivas victorias militares. Una imagen histórica, ya que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un ejército extranjero ingresa a Rusia para invadir su territorio. Ucrania dio un golpe sorpresa. Hoy en la región de Kursk se están produciendo buenos progresos. Estamos logrando nuestro objetivo estratégico. El que hayan logrado revertir, ¿cierto?, este proceso de ocupación territorial y que hayan ingresado al territorio de Kursk y hayan generado un control efectivo de la región, ha sido tal vez el punto más bajo dentro de la popularidad de la guerra al interior de la Federación de Rusia. Mostró la vulnerabilidad. El presidente ruso también ha consolidado su poder durante estos 40 meses de guerra, en los que ha sorteado el aislamiento de Occidente y ha sumado al conflicto a soldados y armamento de Corea del Norte, un socio que ha sido clave en los meses más recientes de esta guerra. El boicot a Rusia no funcionaba como se había pensado que funcionaba. Encontró caminos alternativos para poder mantenerse y mantener una situación económica más o menos acorde con lo que podía entregarle a la población, con un Putin con un apoyo popular. Una
Una popularidad y un poder que quedó en evidencia durante su reelección el año pasado, que extenderá su mandato al menos hasta 2030, tras una implacable persecución de sus opositores, purgas internas en su gabinete y control mediático. La capacidad que han tenido de dominar la narrativa en torno a la guerra, tienen un montón de recursos a su disposición para hacer un control de daños ante las opiniones que puedan ser vertidas y que afecten la imagen del gobierno ruso. Un gobierno que no ha cedido ni un centímetro a la hora de sentarse a negociar la paz con Ucrania, a pesar de la mediación internacional. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I- done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. La tensión de este primer encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky el pasado 28 de febrero dejó claro que el mandatario estadounidense cambiaría radicalmente la forma en la que Estados Unidos se había relacionado con Ucrania hasta ese momento, pasando de la millonaria e incondicional ayuda del gobierno de Joe Biden a una política difícil de predecir. Con esta incertidumbre, con esta inseguridad, con esta inestabilidad frente a la situación, creo que se ha visto muy afectada. El tema de la guerra se ha transformado en un largo camino a la paz. Creo que el presidente Trump se esfuerza sinceramente por resolver el problema con Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están comenzando a estabilizarse. Una estabilidad tan impredecible como los movimientos del presidente Trump, quien en las últimas semanas no ha ocultado su frustración por la continuación de una guerra que, según él, nunca se debió haber iniciado. No me gustó nada mi llamada con el presidente Putin. Parece que él quiere llegar hasta el final y seguir matando gente. Eso no es bueno y no estoy para nada contento con él. Entre los temas que han entrampado las actuales negociaciones se encuentran las pretensiones de Rusia de controlar 4 provincias ucranianas completamente y evitar a toda costa que su país vecino se sume a la alianza de defensa de la OTAN. Los mismos objetivos y argumentos que usó Putin hace 40 meses para empezar una guerra de la que por ahora no se ve un final a la vista. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. El cáncer de pulmón sigue siendo una amenaza y para muchos incluso sin haber encendido nunca un solo cigarro. Un estudio realizado en 28 países reveló que la contaminación del aire está dejando daños en nuestro ADN. Cada vez fumamos menos, pero el cáncer de pulmón sigue ahí. En ciertas poblaciones se ha visto que hay aumento del cáncer pulmonar en no fumadores y eso es preocupante. Es sabido que en el mundo más de 4 millones de personas mueren cada año a causa del aire contaminado y lo más inquietante, 1 de cada 4 casos de cáncer de pulmón ocurre en personas que nunca han fumado. Hay hace muchos años una asociación entre ciudades contaminadas y cáncer de pulmón. Pero lo que no se sabía con certeza era si el aire sucio podía dejar huellas tan profundas en el cuerpo humano como el tabaco. Como todo cáncer, como toda célula tiene un marcador genético, estos marcadores genéticos son muy similares en estas ciudades contaminadas. Tal como lo explica el doctor, el mayor análisis genómico hecho hasta la fecha en pacientes con cáncer de pulmón en no fumadores revela algo inquietante. Su ADN está tan dañado como el de los fumadores. Muchos de los contaminantes ambientales son los mismos que están en el cigarrillo. E incluso, es más, ahora estamos viendo que son los mismos que están en el cigarrillo electrónico. El estudio publicado en la revista Nature analizó el genoma de 871 personas en 28 países. Descubrió mutaciones idénticas a las provocadas por el tabaco y otras asociadas al envejecimiento prematuro de las células. El enemigo tiene nombre y apellido, partículas finas de 2,5 micras. ¿Debemos preocuparnos en Chile?
hace poco salió un ranking donde ponía a Santiago dentro del top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo. Ciudades contaminadas como Temuco, como el sur de Chile o las emergencias en Santiago equivale a que una persona esté fumando una cajetilla diaria. La contaminación atmosférica en el país es algo serio. A esto se le suma que el 99% de la población mundial respira niveles de estas partículas por sobre lo recomendado, y en las zonas más contaminadas los pacientes tienen hasta 4 veces más mutaciones asociadas al cáncer de pulmón. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de una alteración a todo nivel. De hecho, según dice el estudio, basta con 3 años respirando aire contaminado para que se dispare el riesgo de cáncer de pulmón en no fumadores. Pero si el aire mata, ¿qué tanto podemos hacer para salvarlo? En la medida que tenemos más ciudades que queman combustibles fósiles, que hay incendios forestales, que la gente fuma, que hay automóviles, que hay industria, el aire que respiramos se contamina de una serie de sustancias volátiles que producen inflamación. Bueno, considerando que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, de material particulado grueso y fino, está asociado a temas, por ejemplo, de calefacción y de circulación de camiones, yo creo que la electrificación, masificar la electrificación de los hogares, ayudaría muchísimo. Lo mismo, acelerar la transformación energética de los camiones, que pasen de diésel a eléctricos, también ayudaría mucho. Para el experto, hay políticas que simplemente no están apuntando al lugar correcto. Si quieres reducir la contaminación, tienes que atacar las fuentes fijas, que son asociadas a la calefacción, y las fuentes móviles, que son principalmente los camiones y hoy en día los motores mosquito. Porque aunque dejemos de fumar, seguimos respirando lo que otros emiten. Y quizás la verdadera lucha contra el cáncer de pulmón no esté solo en apagar un cigarro, sino en limpiar el aire que compartimos. Con el auspicio de Jefes de Estado, presentamos 24 Horas Deportes. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Superclásico caliente con polémica que fue para la Universidad de Chile, que cortó una racha de 12 años sin ganarle a Colo-Colo en condición de local. Y en el caso del Cacique, más allá de una mejoría, porque por momentos complicó a la Universidad de Chile, es la tercera derrota en línea. Perdió con Audax, con la Católica y ahora con la Universidad de Chile. 2 clásicos consecutivos. Pareciera no encontrarle la vuelta al equipo Jorge Almirón. Y la pregunta es si se mantiene el respaldo al técnico argentino. Creo que el equipo hoy luchó, intentó, generó situaciones de gol. Tiene que ser nuestro piso, la actitud de hoy que tuvimos, el presionar, el combatir. Y caliente por todo lo que ha pasado, la verdad, nosotros veníamos con toda la ilusión de ganar. Otra derrota, otro clásico perdido. Colo-Colo cayó en el Nacional con la U y se agrandó la crisis del Cacique, sobre todo para Jorge Almirón. Sí, claro que sí, yo les dije después, el otro día, después del partido con la Católica, les dije que pasara lo que pasara hoy día, Jorge iba a seguir siendo el técnico de Colo-Colo. Y así es. Ahora vuelven a surgir dudas sobre el futuro del argentino. Muchos aseguraban que una derrota con los azules hacía insostenible la continuidad de Almirón. La dirigencia atenta incluso a un directorio extraordinario para definir su futuro. Eso sí, nuevamente lo económico será tema, porque el entrenador no piensa en dar un paso al costado. Hemos dado vuelta a la página y estamos todos compenetrados en sacar el equipo adelante y levantar la copa, que es lo que queremos. Así que seguiremos en el trabajo tratando de que día a día el equipo mejore, juegue mejor y lograr los resultados, que es lo que todos queremos. En Colo-Colo incluso se dividen por la situación de Almirón. Algunos entre dirigentes, jugadores, creen que el ciclo está cumplido, otros aún lo apoyan. De ahora en adelante, el futuro del trasandino sigue en duda. Sí, lo vemos entero. Él es una persona que es muy entregada al plantel. Yo creo que sí, por supuesto. ¿Tú quieres que sí? Sí, obvio. Yo creo que si lo respalda, tiene que respaldar hasta fin de año. Y si no, tomar la decisión luego, porque uno no puede estar así. Obviamente que yo también pienso en el técnico. Un partido caliente que dejó varias imágenes en un complicado Colo-Colo. Diferencias entre hinchas de la U y los dirigentes salvos. E incluso una fuerte discusión entre Aníbal Mosa y el jugador Cristian Zavala, que llamó la atención. Bueno, después no tuvimos un intercambio de palabras, pero nada grave. Después cuando estemos en frío lo vamos a conversar bien. Nada, cosas que pasan ahí, no, nada. Colo-Colo cayó otra vez con el archirrival y el futuro de Jorge Almirón otra vez en suspenso.
Bueno, es verdad que mejoró Colo-Colo, complicó mucho la U en el primer tiempo, sorprendió con la inclusión de Felipe Méndez y que hasta mereció algo más en la primera parte, bajó un poquito el rendimiento en el segundo tiempo, pero mejoró de un paso adelante desde el punto de vista futbolístico, pero pareciera ser poco sustento para lo que ha sido el año de Colo-Colo. Le fue muy mal en los torneos internacionales, eliminado de Copa Libertadores, no clasificó a Sudamericana, eliminado en la fase de grupos de la Copa Chile, algunas caídas estrepitosas con goleadas, era una buena posibilidad esto de los 2 clásicos consecutivos, los perdió a los 2, jugó muy mal con la Universidad Católica y hoy mejoró algo, mucho ruido interno, y da la sensación que es un ciclo gastado, que sigue estirando Colo-Colo sin fundamentos tan sólidos. El tema contractual, algo atrapado, creo que ha quedado su presidente también con el abrazo del otro día. Entonces, bueno, está bien, mejoró algo Colo-Colo, pero terminó perdiendo igual y alcanza esto como para sostener este proceso que la verdad hay poco argumento para pensar en que pueda generar un quiebre, pueda revertir. Ya casi la gran mayoría de los hitos que enfrentó Colo-Colo en este año han tenido un desarrollo adverso. Ahora le queda una segunda rueda que tendría que ser épica a la altura de la del año pasado. Está a 11 puntos de los líderes, perdió los 2 clásicos, un momento muy complicado y da la sensación que esta crisis se sigue agudizando por las decisiones que toman quienes dirigen la institución, blanco y negro. Hablamos ahora de la Universidad de Chile en un partido donde no mostró su mejor versión, algo tensa la Universidad de Chile en la primera parte, penales polémicos también, pero la jerarquía de Aránguiz para ejecutar los penales, algunos buenos rendimientos también, como el de Fabiano Ormazábal, le dieron 3 puntos en un momento en el que la U tenía dificultad. Saca cuentas positivas terminada esta primera rueda. Increíble que recién termina la primera rueda. Este clásico esperaba desde abril, se juega recién. Bueno, la U sacó 12 de los últimos 15 puntos y con esto se enriela en la tabla de posiciones, corta una muy mala racha, gana un superclásico en el Estadio Nacional después de 12 años y espera también la participación de la Copa Sudamericana. Ahí está Castellón, derechazo, terminó. Se acabó la sequía para el romántico viajero de este estadio. Comienza una nueva historia. El León rugió. El Superclásico 197 se tiñó completamente de azul. Pese a lo rocoso del partido, hubo un príncipe que batalló de principio a fin para lograr ganarlo. Charles es un ejemplo de profesional y de persona. Sobre todo de persona. Miren que el tamaño del jugador que es para que la persona sea mejor. Imagínense. No, la verdad que hermoso, hermoso. Me había tocado ganar, pero en el Monumental. Y hoy la verdad que con nuestra gente, un regalo para ellos que siempre están con nosotros, así que muy contento por todos. Un 2-1 con el que los universitarios cerraron el primer semestre y dejaron a sus hinchas con una sonrisa de oreja a oreja. Además, el estratega argentino Gustavo Álvarez se terminó de graduar como técnico clasiquero. Desde su arribo al Centro Deportivo Azul, su elenco rompió la mala racha en el Estadio Monumental y ahora en el principal reducto ñuñoíno. Primero, orgullo. Vine a este club para conseguir algo mucho más grande que estas 2 rachas. El Superclásico 197 fue firmado por la U. Ahora el equipo pone su cabeza en lo que viene, que es los playoffs de Copa Sudamericana ante Guaraní. Ya a partir del lunes o martes poner la cabeza en Guaraní, que va a ser una fase durísima. Ganamos un clásico, fueron 3 puntos, perfecto. Ya a partir de mañana a la mañana que vamos a entrenar, hay que preparar muy bien este partido, no relajarnos. Universidad de Chile dejó atrás 13 años de mala racha en casa. Ahora el objetivo es ir por el certamen internacional. Y tendrá que ver el tema médico de Aránguiz. Fue optimista Gustavo Álvarez terminado el partido. Salió con molestias el futbolista de la Universidad de Chile. Y por ahora lo de Eduardo Vargas está estancado, no avanza. Siguen abiertas de todas formas las negociaciones entre el emblemático jugador de la generación dorada y la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar del excelente triunfo de la Roja Femenina en la Copa América de Ecuador. Nos separamos unos segundos y ya estamos de vuelta. Ya volvemos con 24 Horas Central, sábado.
con el auspicio de Banco Estado y Movistar. Para que Chile tenga más propietarios, Banco Estamos. Vuelve el hipotecario PRO de Banco Estado, con una tasa PRO rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF y con hasta el 90% de financiamiento. Banco Estamos, porque estamos en pro de que Chile tenga más propietarios. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Disfruta de la mejor conexión con la fibra Movistar, el mejor internet hogar de Chile, a un precio imperdible. No esperes más. Contrata desde 600 megas con el mejor equipamiento, ahora con Wi-Fi 6. Conecta con lo que te mueve. Movistar. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que operamos nuestras minas de cobre Escondida y Spence con energía renovable. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP.